Saludos apreciados participantes, espero se encuentren muy bien. En esta oportunidad les doy la bienvenida a este nuevo encuentro del curso de producción de artículos arbitrables donde abordaremos la presentación de los hallazgos del estudio. Ciertamente, en un artículo científico de índole arbitrado, es necesario presentar los resultados o hallazgos que se han obtenido a través de todo el proceso de investigación. Para ello pueden utilizarse distintas modalidades como tablas o distintas herramientas como tablas o matrices, gráficos, cualquier otro recurso enmarcado dentro del tipo y diseño o método que se haya utilizado en la investigación. Estos resultados deben ser discutidos, es decir, contrastados, comparados con las teorías que ya debimos haber citado en las secciones anteriores, llámese la fundamentación teórica o la parte introductoria. De allí la importancia de citar autores reconocidos y pertinentes en la temática en esas primeras partes del artículo. Esa es la importancia real de utilizar teoría útil en la introducción y en la fundamentación teórica según sea el caso. Una forma común de presentar los resultados es con tablas estadísticas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Volvemos al caso del artículo de hacking ético y donde se puede observar que se elaboran de acuerdo a una serie de normas que están presentes en la revista. En este caso, esta revista no hace uso de las divisiones en sentido vertical, solamente en sentido horizontal y destaca las bandas de título y las bandas de resumen o las bandas finales, ¿no? Nótese que están algunas características, ¿no? De lo que son las herramientas que se utilizan para el hacking ético, como los barredores de PIN, los escáneres de puerto, las herramientas de enumeración y acceso y los analizadores de vulnerabilidades. Para cada caso se presenta, digamos, cada uno de los ítems, en este caso barredores de PIN, va del ítem 1 al ítem 3 y se presenta la frecuencia porcentual que arrojó cada caso. Y la escala utilizada que fue siempre, casi siempre, a veces casi nunca y nunca, con sus valores respectivos, todos en porcentaje, según se expresa en la tabla. Adicionalmente se presenta la media de cada ítem. Fíjense lo que aparece allí, los números finales 4,14, que se repite 4,27 y así sucesivamente. Y en cuanto a nivel de utilización, esa es la interpretación dada de acuerdo al baremo presentado en el capítulo, en el apartado metodológico. Esa es la importancia de presentar también los baremos de interpretación. Entonces, sobre esa base se presentan los resultados enmarcados dentro de esa tabla, en ese cuadro, en este caso, que repito, debe elaborarse de acuerdo a las normas de la revista. Actualmente se está utilizando mucho ese estilo, ya no se usan las divisiones, o no se usan tanto las divisiones verticales y se aplican esos cuadros, en algunas normas los llaman tablas, en otras normas los llaman cuadros. En este caso lo llamaron cuadros. También es importante destacar la fuente, ¿no? En este caso, resultados, debe decir resultados obtenidos a partir del procesamiento estadístico 2023. Por supuesto que cada uno de estos aspectos debe aparecer descrito, ¿ok? Y contrastado con el autor o los autores necesarios para que el artículo tenga profundidad temática. Si se ha incluido el baremo de interpretación, es conveniente indicar el significado de los valores reportados, tal como lo acabo de mencionar. Una vez presentadas las tablas o gráficos o esquemas o el recurso que se haya utilizado, se contrasta con las distintas posturas autorales citadas en el documento. Tienen que ser las que están citadas en el documento y repito e insisto, la importancia de colocar citas que nos vayan a ser útiles para la contrastación
de los resultados de la investigación. Los resultados se presentan en función de los objetivos del artículo. Puede que estos sean opuestos a lo esperado, pero no implica que estén incorrectos. Este es un tema también muy sensible porque a veces obtenemos un resultado que no es el esperado por nosotros, pero es lo que arrojó el contexto. Simplemente debe presentarse y argumentarse debidamente, no queriendo decir esto que nuestra investigación o nuestro artículo está errado, porque es que tenemos que analizar muy bien cuál es ese escenario que estamos detectando y contrastarlo con la teoría para ver qué conclusiones podemos generar. Una buena idea es comenzar la discusión con una frase que responda a la pregunta inicial, describe el hallazgo más importante del estudio y transmita su importancia. Esta es una forma, ¿no? Presentamos la tabla, luego hacemos la discusión de cada uno de esos elementos. En este caso son como características o herramientas que se utilizan para el hacking ético, y vamos una por una, vemos cómo se comportó y contrastamos con un autor dado que nos alimente, que nos permita de alguna forma contrastar esos números que estamos obteniendo con lo que dice la teoría. Deben presentar ideas claras que nos generen dudas. Una buena forma de seguir este apartado es comparar los resultados obtenidos con los disponibles en la literatura, los que ya citamos. Algunas revistas separan, esto también se ve mucho, la presentación de los resultados, y otras lo hacen de manera conjunta. Esto no es más que, hay algunas revistas donde en la parte de resultados exigen en primera instancia la presentación de los resultados, que uno coloca todas las tablas precedidas de un pequeño preámbulo, y luego en un apartado que se llame discusión o interpretación de los resultados haces la contrastación con los autores. Particularmente comulgo más con los estilos de revista donde todo se hace de una vez. Tú presentas la tabla con un pequeño preámbulo, haces la presentación de esa tabla de resultados, y luego a continuación comienzas a hacer una contrastación de cada uno de esos resultados, de esas características que están reflejadas en la tabla, con los autores reconocidos, o sea, en un solo apartado. Pero eso dependerá, repito, de las normas de la revista. Los resultados, bueno, muy pocos estudios son tan novedosos como para que no haya antecedentes, y de hecho una buena parte de los trabajos surgen de preguntas no contestadas en estudios previos. ¿Por qué menciono esto acá? Porque a veces, bueno, puede suceder que sea útil citar algún estudio previo en las fases iniciales del trabajo, y que ese estudio previo sirva para contrastar los resultados. No por el hecho de que un trabajo sea muy novedoso, ¿verdad? No quiere decir que no haya teoría y que no vamos a contrastar, no vayamos a contrastarlo con los resultados obtenidos. Se trata es de que de pronto, si nos cuesta conseguir teoría para contrastar ese resultado, podemos hacer una aproximación teórica de manera que podamos homologar términos y tratar de ver si esa teoría que estamos aproximando, que estamos consultando, puede servirnos para darle sustento a nuestros resultados. Unos cuantos trabajos apoyarán su propuesta, pero otros diferirán en mayor o menor medida de su tesis. Resalte los motivos que pueden explicar estas diferencias. Puede ser que tengamos algunos teóricos que apoyen nuestros resultados, ¿no? Otros no, pero hay que ver qué es lo que puede estar sucediendo y cuáles son los motivos que pueden explicar esas diferencias, porque en esos motivos puede darse lugar a otra investigación futura. A partir de los resultados se generan las conclusiones. Ahora bien, las conclusiones deben retomar los objetivos que se plantearon en la introducción. Es decir, no deben salirse las conclusiones deben presentarse en función de los objetivos, no nos debemos salir de allí. Que hay un solo objetivo, perfecto. Presenta entonces, da respuesta a ese objetivo en el marco de los elementos componentes del artículo. ¿Ok?
por lo menos en este caso, este estudio de hacking ético presenta un solo objetivo, pero habían varios elementos del hacking ético, varias herramientas. Bueno, presenta los resultados en función de las herramientas también, porque eso responde al objetivo general del artículo. Bueno, deben retomar los objetivos que se plantearon en la introducción. Si algún objetivo no se cumplió, se debe también dar las razones, expongan las razones que justifiquen por qué no fue posible llevarlo a cabo. Esto a veces se debe a problemas contextuales, situacionales en el momento donde específicamente se aplicó el instrumento, se pretendió aplicar el instrumento y no se pudo, o algo similar. Si es necesario, es importante consignar eh, en este caso, explicar los problemas que se afrontaron a lo largo de la investigación. La conclusión es el espacio apropiado para proponer nuevas perspectivas de análisis sobre el tema para futuras investigaciones. Ojo, pero no introduzca temas o aspectos que nunca mencionó en el trabajo, nunca mencionó en el artículo, y ahora es que se acordó y las va a mencionar, las quiere colocar allí. No, pero puede mirar hacia el futuro y ver cuáles son las nuevas orientaciones que pudieran tomarse para otros trabajos que se puedan realizar. Las conclusiones pueden ser abiertas o cerradas. Es cerrada si en forma estricta se ajusta al plan, a los objetivos y a las hipótesis. En contraste, es abierta si se inicia más por sugerir, cuestionar y replantear el tema tratado, e incluso replantear unos posibles nuevos temas de investigación. Si es el caso, dependiendo del objetivo, se pueden realizar recomendaciones que enriquecen el proceso de la investigación. Ahí algunas veces algunas conclusiones apuntan a unas recomendaciones dirigidas al contexto para que, bueno, se mejoren algunos procesos o se realicen nuevas investigaciones que expliquen otros aspectos del fenómeno o den respuesta a alguna necesidad que se haya visto dentro de la investigación o como parte de la investigación, pero que haya estado fuera del alcance de la misma. Eso también es importante para dar pie a otros investigadores que puedan realizar trabajos que se encadenen con el nuestro y que el nuestro haya podido ser la génesis para que estas personas puedan realizar otras investigaciones. Y se cumple uno de los principios de la holopraxis de la investigación. El punto final de una puede ser el punto inicial de otras. Los ensayos presentan reflexiones finales, también se denomina corolario o cierre o consideraciones finales, que reflejan la postura del autor una vez profundizado el tema tratado. Esto otorga valor al producto final. Esto es específicamente en el tema de los ensayos. Hay reflexiones finales, ¿ok? En las conclusiones no se deben introducir nuevas ideas. Esto es importante, lo mencionamos hace poco, sino repasar los puntos principales. Deben ser concretas, el lector normalmente se enfoca en ellas. A veces hay lectores cuando consiguen un artículo que lo buscan en la web, abren el documento, se enfocan en el título, en el resumen y van a las conclusiones o los hallazgos para ver si hay algunos puntos de interés que les puedan ser útiles para su trabajo en curso. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Ahí tenemos la tabla, una tabla de datos, es la misma tabla que mencionamos hace poco. Este artículo hace uso mayormente de las tablas de datos, no de gráficos, y ahí se presenta un análisis, una discusión de cada uno de los elementos, ¿no? Fíjate que el primero de ellos son los barredores de pin en la tabla. Y ahí nos expresa en el primer párrafo que, bueno, en primer lugar, los barredores de pin mostraron un alto nivel de utilización. Ahí estamos narrando un poquito lo que se muestra en la tabla, ¿ok? Ahí hablamos de los valores de la media, qué significa esa media, los porcentajes arrojados, y luego hacemos una pequeña inferencia. Nos dice, esto sugiere que los administradores de red los utilizan con el propósito de identificar los hosts activos dentro de un rango de direcciones IP. O sea, esto es algo que viendo los resultados nosotros estamos concluyendo, ¿no? Debajo, en el siguiente párrafo, vemos que dice igualmente puede referirse al uso de barredores de pin
resulta una técnica de primer nivel por los practicantes de hacking ético, tal, y encadena eso con la idea de un autor, donde dice que lo expuesto anteriormente coincide con lo expresado por Astudillo 2013, quien establece que con la identificación de los equipos de la red mediante una dirección IP en la capa de red del modelo OSI se podrá acceder a ellos con distintas finalidades. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Lo que presentaron los resultados, nosotros le estamos dando un encadenamiento con lo que dice la teoría, dándole profundidad. Y fíjense que hay aspectos donde dice allí que están coincidiendo, ¿no? Puede ser que diverjan, que sean aspectos divergentes, pero eso forma parte de la discusión de los resultados. Entonces, para cada aspecto de esta tabla, en este caso, que es una tabla, presentamos qué fue lo que sucedió en esa tabla, hacemos como una pequeña conclusión de lo que está reflejado acá y hacemos la discusión. Y en la discusión no se nos olvide enlazarlo con alguno de los autores base que hayamos utilizado para desarrollar teóricamente ese aspecto en particular, en este caso los barredores de pin. Luego, para efectos de presentar las conclusiones, o sea, ya estoy hablando de las conclusiones, fíjense que nos dice, en primer lugar, se pudieron puntualizar algunas herramientas relacionadas con el hacking ético, entre las cuales se pueden mencionar los barredores de pin, escáneres de puertos y todos los que se presentaron allí en la tabla. Bueno, aquí lo encadena con los resultados, ¿verdad? Se puede apreciar que la aplicación del hacking ético, partiendo de las herramientas básicas a primer nivel para identificar hosts dentro de la red, y en fin, expone un poco el cierre de las ideas relacionadas con las herramientas del hacking ético, ¿no? Lo hace de manera uno a uno. Esta es una porción de la conclusión, no es toda la conclusión, pero lo que quiero que observen es que ciertamente cierra las ideas, porque el objetivo era eminentemente descriptivo, él cierra las ideas y concluye que bueno, que deben utilizarse las herramientas como de mecanismo de protección dentro de las redes, ¿no? En otras palabras, a grosso modo. Pero esta es la forma de presentar unas conclusiones que sean cónsonas y que respondan al objetivo inicial y que además invoque los resultados que ya se han presentado, porque tiene que haber una correspondencia entre lo que dice mi objetivo del artículo, lo que dicen los resultados y lo que dicen las conclusiones. Básicamente esa es la estructura ideal. Entonces, bueno, si se trata de un trabajo cualitativo, igualmente debo invocar mis hallazgos, mis resultados, porque ese es el insumo sobre el cual yo voy a formular el cierre de las ideas que voy a emitir. Ahora, debo cuidar, como bien lo dijimos hace un momento, no estar incluyendo ideas nuevas dentro de las conclusiones, sino invocar las que ya fueron tratadas a lo largo del trabajo. En el próximo encuentro vamos a hablar un poco sobre las normas para referenciar y para citar eh, autores dentro siguiendo el formato APA, que son unas normas de base que utilizan muchas revistas. No son las únicas, pero son normas que normalmente utilizan muchas revistas. Es todo por el momento. Me despido hasta una nueva oportunidad y seguimos adelante.